Pablo, pensando muy autocríticamente, que estamos sobreobservando el dedo que tapa el sol. Estamos intentando entender demasiado a Milei y muy poco a la sociedad. Casi me empieza a preocupar mucho más por qué la sociedad sintoniza con, una parte de la sociedad, sintoniza con esta suerte de cualquier cosismo que es Javier Milei en cualquier tema que toque. Cualquier cosa todo el tiempo fue, recuerdo, una apertura de vosotros. De hecho, me acuerdo que hasta te pude escribir porque me impresionaba, porque realmente yo vengo hace tiempo con ese término del cualquier cosismo. Y cuando enfrente tienes una persona que te dice cualquier cosa, que además no tiene una línea ética, porque una cosa es decir cualquier cosa y otra cosa añadida al cualquier cosismo es cuando no hay ética. Puede llegar a insultar, decirle rata, te voy a matar, hijo de la gran... O sea, decir cualquier cosa, pero además con ninguna base ética. Es difícil porque es un manual de distracciones permanente que tiene como objetivo distraer, pero tiene como objetivo ganar una batalla cultural. Y ahí te entra un dilema en de ¿entro o no entro? ¿Qué hago cuando el señor dice que hay un 38.000 millones de inflación? Casi que estás caracterizando las discusiones de la producción de QR todos los días. Y además es que os entiendo, Pablo, y entiendo a la sociedad incluso cuando en la comida están hablando los que están un poco de acuerdo con los que no están de acuerdo. No hablo solo de la dirigencia y de los que tenemos a veces un rol de poder hablar un poco más en público. Yo me imagino en una familia unos que no estén de acuerdo con otros que estén de acuerdo, y debe ser difícil de ponerte a intentar explicar ¿por qué no estás de acuerdo con una persona que dice cualquier cosa? Me ha pasado cuando en grupos de amigos te encuentras a uno que empieza a decirte unas barbaridades que tú dices, ¿le contradigo o me callo? Yo creo que eso es parte en este momento de un dilema de tu equipo de producción. Pero las barbaridades van siempre por un solo lado. En este caso. Sí, sí, absolutamente. Y de hecho... No hay un bamboleo hacia un lugar. No hay ningún bamboleo y tiene una base ideológica abiertamente, no solo, como decía Carlos, con un libreto absolutamente conocido en el neoliberalismo. Si te pones muy fino en términos teóricos, es curioso que beba de lo que sería la teoría económica neoclásica, pero a la vez escribe un libro en contra de la teoría económica neoclásica. Yo que soy doctor en economía, que he hecho mi postdoctorado en economía, y cuando un tipo me dice que está en contra de la teoría económica neoclásica, pero que todo lo que utiliza es aplicable a la isla Robinson Crusoe con presupuestos de la economía neoclásica, tú dices, o sea, es como... Por eso es muy difícil. Cuando un día intenté entender cómo había calculado el 37.000%... 17.000. Estuve un tiempo largo, en serio, para saber, digo, alguna base debe tener. Luego lo llegué a entender. Claro, y dije, decirlo, a refutarle, me parecía perder tiempo, ridículo, y entrar en su marco, en su frame, en su marco. Ahora, vos que planteás esto de, bueno, poner la mirada en qué le pasa a la ciudadanía, a la sociedad, ¿no? ¿No hay percepción del daño que está provocando el gobierno? Yo creo que tocas para mí, la tecla principal, Irina, de la discusión en la sociedad. Yo creo que, de hecho, estos días hablaba con estos consultores que hacen bien las cosas de las encuestas que ahora salen, que Milei sale mejor en las encuestas. Pero una de las preguntas que se hacen en todas las encuestas que dicen que ahora Milei sale mejor en imagen y en aprobación, también dicen que la gente dice, valga la redundancia, que estoy mucho peor. O sea... Fíjate que si uno tiene un problema teórico delante y te está diciendo la sociedad, yo te apoyo en un porcentaje importante, pero de esa parte que te apoya le preguntas cómo va tu día a día y te dice estoy mucho peor, y ahí es donde yo creo que llega el ilusionismo de Javier Milei con respecto a la sociedad. Él no puede interpretar, ni refutar, ni disputar el presente. Entonces juega a echarle la culpa al pasado y a crear expectativas en el futuro. Pero él tiene una suerte de dificultad de pelear con la realidad, inclusive con la inflación. Yo no estoy de acuerdo en que la inflación ha ido bien. Los datos de la inflación son horribles para un año de un gobierno, pero le compramos el marco. Y cuando le compramos... O sea, me puse a mirar cuánto tiempo el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con datos no del INDEC, para que no me digan que estaban trucados, ya esta me la sé, y me voy a buscar los datos del The Economist, con una consultora privada argentina del cual bebía, anti-kirchnerista. Cristina tardó 55 meses en obtener la misma inflación acumulada que Milei en 11 meses. Me van a decir, porque como me lo dicen en las redes, los digo acá, la inercia. Eso viene de más. La inercia. Van a decir, claro.
Ya está, como ya uno viene más o menos preparado, claro, pero además claro. son muy evidentes. Sí, sí, está claro. Me puse a mirar los 11 meses de inflación del ministro Massa. Eran malísimos, pero no llegaba al 159,7% acumulado por Javier Milei en sus 11 meses. Dicho de otro modo, Milei hizo más inflación en 11 meses que los 11 meses de Massa, a día de hoy, por no comparar con los 11 primeros de Cristina o por no comparar con los 20 años acumulados de la Unión Europea, o por no comparar con los 10 años acumulados de Bolivia, Chile o México o Brasil. Milei ha conseguido en 11 meses más. Entonces, claro, y si te olvidas de inflación, y ahí es donde yo creo que es donde está la clave, la sociedad no está pendiente del 2,7 del último dato. La sociedad está pendiente de que no puede comprar nada. Y ahora viene tu pregunta. ¿Qué hace una parte de la sociedad? Pues la expectativa. Yo creo que es importante estudiar sociológicamente y políticamente una suerte de permanente supervivencia, resiliencia de la sociedad argentina en las últimas décadas. Déjame poner la placa que muestra lo que Alfredo Serrano Mancilla nos está contando. Entiendo que es una suerte de promedio, pongámosla, una suerte de promedio de los trabajos y las encuestas. ¿Esto qué es? Esto es inflación. Son los datos de No, inflación. estos son los... Ahí está, el acumulado de los 11 meses de Javier Milei. Hay que poner más grande, porque no. A ver si lo puedo, Un si lo puedo poquito más poner ahí, adelante, lo podemos ¿no? ver, pero en la pantalla de toma, ahí se ve, ahí lo estamos viendo bien. Primeros 11 meses, 159, 11 meses de Alberto Fernández, 31, 11 meses de Cristina, 7,5, 11 meses de Massa, 148, 11 puntos debajo de los primeros 11 meses de Javier Milei. Y también entiendo que tenemos el dato del apoyo que tiene Javier Milei, también en distintas consultoras, tenemos esa placa, mirá. Imagen de Javier Milei desde junio del 24, el promedio simple mensual, el verde es positivo, el rojo es negativo. Bueno, aumentó el negativo y bajó el positivo hasta octubre. Esto es un resumen de encuestadoras. Es el cálculo de todas las encuestas publicadas en la Argentina sobre la imagen positiva o negativa de Javier Milei. ¿Cuánto da arriba la que es negativa? ¿Cuánto El da? promedio de todas las Sí. encuestas, la imagen negativa está por encima del Sí, sí, promedio pero de la ¿qué imagen dice? positiva. 50 y No lo veo cuánto bien dice. aquí el dato 51,8, exacto. pero perdón, pero todos están diciendo que en realidad Claro, y subió. ahí es donde viene algo que también, Pablo, por eso creo que el problema es cuando tú le compras el marco Claro. permanentemente. Mira, Sí, ayer mismo el disculpa que- señor sí. Jaime Durán Barba, Sí. aquí en Con Maxi A24, Montenegro. dijo literalmente que no es cierto que el dato de imagen positiva de un presidente después de un año, el de Javier Milei, es mejor que los anteriores. Ah, mucho- Él mismo dijo, es peor, sí. él mismo que era inferior al de Macri, al de Alberto Fernández y al de Cristina Fernández de Kirchner. El propio Jaime Durán Barba No, ayer... está bien, basta- pero, no, pero lo que mucho se peor. señala, perdón, lo que se Mucho señala es que, peor. que No, no, hubo una baja, no- pero después la tendencia subió. Claro, lo que sí se señala es eso, pero también se viene señalando es que el propio Milei en sus propias redes sociales, que se hace autobombo permanentemente, ya empieza a plantear que ha sido el presidente después de un año con una imagen positiva, lo ha dicho él Sí. públicamente, Alfredo. y buena parte de sus medios de comunicación, los afines ideológicamente, lo han apoyado. Yo lo que sí creo es que cuando lo interesante de las encuestas es mirar el promedio de todas. De hecho, cuando uno mira el promedio de todo, te confundes muy poco. La intención de voto de Uruguay en las elecciones presidenciales, el promedio de todas le daba por encima a Yamandú Orsi en 3 puntos. Luego gana por 4 o 5, el margen de error. Sí. Pero los promedios son muy interesantes y las tendencias. Es cierto que en noviembre, yo he estado mirando, ahí no está cerrado noviembre porque noviembre no ha cerrado. Sí. De hecho, el campo de noviembre, hay encuestas que van a publicarla en diciembre con campo de noviembre. Sí. Lo que es cierto es que hay una tendencia a la baja de su imagen positiva y una tendencia a la baja de su gestión o su evaluación de gestión. ¿Significa que está mal el señor Javier Milei en datos? No, en absoluto. Tiene imagen positiva y una aprobación, como decía Irina, muy alta para todo el coste social que tiene. ¿Me Claro. dejás volver Sí, a perdón. lo que estaba diciendo? No, a lo que vos mismo estabas diciendo antes, a raíz de la pregunta de Irina sobre el daño, justamente. Vos habías empezado a explicar que la sociedad argentina, dijiste la palabra resiliencia, bien. Yo me aguanto ante mi ley, yo tengo esperanzas, porque igual voy a estar bien a pesar de mi ley, tengo esperanzas en mi ley, porque ya va casi un año de gobierno. ¿Cuál de esas cosas es? Para mí, la sociedad argentina a veces, yo lo aprendí en Bolivia cuando estuve, siempre pensaba y hablaba de lo indígena como si fuera un bloque monolítico. Claro, yo blanco, europeo, me pensaba que todos eran iguales y la sociedad argentina es heterogénea. Hay una sociedad argentina que milita a Javier Milei.
es entusiasta con Javier Milei. No le voy a poner números por ser más cualitativo, que me parece sumamente más interesante, porque si no, te refutan porque no es el 25, sino el 30. Me da igual. No, hay una parte de la sociedad que la milita. Una parte. Que de hecho es una sociedad que ya votó a Murphy y a Menem en el año 2003 y a Macri en el año 2019, uno de sus peores momentos. ¿Me explico? O sea, hay una parte de la sociedad que votó ya a este corpus ideológico. Hay otra parte de la sociedad que es el mal menor. Y ahí juega en una relación incómoda con el pasado y expectante con el futuro. Que esta es la más pendular, la que va y viene. Y tiene razones, porque el pasado no le resolvió nada. De hecho, yo que soy de mirar muchos números, a veces me paro a pensar si el incremento de pobreza desde 70 a 79, que uno dice, increíble, porque son personas humanas que están pasando lo peor. Pero es que la sociedad argentina, ya que hereda Javier Milei, está metabolizando un alto nivel de pobreza. Y a veces uno no le da la importancia que tiene. Entonces hay una parte de la sociedad que es esta suerte de mal menor. Y hay otra que es la que más me preocupa, que es la de la resignación. Que es probablemente un porcentaje altísimo de la sociedad argentina que no le apoyó a Javier Milei, muy alto, y que se siente resignada. Se siente que no termina de encontrarle cómo incluso abordar dilemas que son sumamente difíciles, porque cuando empezabas en la campaña a hablar del tema de la venta de órganos, o ahora hablar de número, o decir que la economía está floreciendo, no sé si se imaginan a una persona que no llega a final de mes y está escuchando a un presidente que le dice la economía está floreciente. O te paralizas, porque dices, no puedo hablar con este señor. Te está diciendo las jubilaciones aumentan en dólares. O por ejemplo, al que no cobra, dice, che, pero yo cobro. Eso es más gráfico todavía. Eso es más gráfico. Podría ser, bueno, ya me va a tocar. Ya me va a tocar. En la parte de las jubilaciones, como bien plantea, ¿no? Entonces, yo creo que hay una parte de la sociedad resignada que no sabe verdaderamente cómo afrontarlo en la cotidianidad. No siquiera hablo en las estructuras partidarias, que también. Que yo creo que hay un problema de la clase política opositora, que yo sigo, y lo digo cada vez que hablo en público, no puedo llegar a entender por qué no tiene agenda propia. ¿Por qué no discute ¿Esa el es la salario? principal crítica que le haces a la Siempre, oposición? para mí, porque yo creo que no podemos, agenda propia. No podemos hablar de... ¿Qué quiere decir? Que ¿cómo juega se al llama? rebote, ¿Cómo se llama esta última cosa de la que vienen hablando estos últimos días? Yo he estado fuera, es el de la ficha, ¿cómo se llama? Ficha limpia. Ficha limpia. ¿Y por qué no hablamos en el Congreso, incluso teniendo minoría, del salario mínimo de $1 millón de pesos? O sea, yo no puedo llegar a entenderlo. O sea, yo entiendo que hay que hablar de lo que... Que no hay iniciativa. Lo que la iniciativa legislativa ellos ponen, evidentemente, por responsabilidad parlamentaria, Carlos tiene que ir a discutir eso. Ahora, lo que me preocupa no es que discutan de eso, que lo entiendo. Lo que me preocupa es que no se discutan sobre el tema de vivienda, o se discutan sobre el tema del salario mínimo, o se discutan de un conjunto de cosas que le afectan a la ciudadanía, pero en su día a día. Bueno, pero, a ver, vamos, los tiempos... la gente, vos sos un referente de la gente. Los partidos que tiene la Argentina, los candidatos que ha tenido y todo. Ponerle el caso de Cristina, Massa que tiene su partido, los distintos referentes, Kicillof, bueno, van haciendo propuestas, pero también tienen que hacerse cargo de lo que ha pasado. En el sentido de que si la gente elige otra cosa y hay un momento que vos tenés que reflexionar y tenés que juntar tus tropas, hay un momento que tampoco puedes exponerte y empezar a decir cosas como si la gente quisiera escucharte. Porque parte de lo que vos estás diciendo... No, por ahí te dicen, ¿y por qué no lo hiciste como te tocó a vos? Sí, ¿y por qué no lo hiciste? Y porque, a ver, vamos, porque si la gente... hay una vagancia que se ha estimulado a través de los telefonitos y de los chicos, que a la gente no le importa leer nada y empieza a leer cuando se le destruyó todo. Pero si vos tenés una crisis de deuda como tuvo la Argentina sin 45.000 palos, le sumás una pandemia y le sumás una sequía de 20.000 palos, bueno... No sé, tenés que ser mago para salir parado de eso. No hubiera salido. Trump perdió la elección, ahora ganó de nuevo. Bolsonaro perdió la elección. Es decir... Pero tengo contraejemplos. En México se ganó la elección. Bueno, claro. pero México, o sea, digo, porque siempre, pero siempre México viene de 13 mandatos de repetir. Lo nuevo en México es como es el peronismo del 45, está nuevo. Es otra cosa. No tienen lo mismo. Yo lo que quiero decir es esto, porque hay una diferencia que tengo con lo que dijiste en el inicio. Yo lo que creo es que hay una cantidad de gente que no se le fue a Milei. Pero cuando dice estas barbaridades que vos decís, insulta, cosas, que la gente tolere eso, no me parece que quiera decir que se identifican eso. Son dos cosas distintas. Este tipo que yo elegí, que pelea contra los que no me gustan, es bravo y está bueno porque está vigente. Pero no quiere decir, la mayoría de la gente no está de acuerdo con que no den el remedio a los que tienen cáncer. Digo, claro, no conozco a nadie que diga eso y lo hacen. Pero además coincido 100%. De hecho, he dicho, hay una sociedad militante entusiasta y hay una sociedad resignada, que no comparte absolutamente la nada.
en la cuestión, y ahí sí que creo que hay que hacer un debate con cierta responsabilidad, no juzgando a la sociedad, yo no jamás. Además, tengo un origen de clase popular muy marcado, muy remarcado, no tengo ni la más mínima intención, pero sí hay que intentar entenderlo. Y hay una parte de la tolerancia a este cualquier cosismo. Sí, sí. Pero además lo entiendo, porque si uno se tiene que levantar a las 5:30 de la mañana o a las 5 de la mañana y tiene que estar 2 horas en un autobús, en un colectivo y vuelve yo lo entiendo, pero perfectísimamente. Porque además yo creo que también, y si me permiten provocar intelectualmente, creo que exageramos también la interpretación de las redes sociales. A mí me parece que hay un debate sobre los valores. Claro. Sobre los valores, que es mucho más interesante en términos de sociedad. Porque Javier Milei no ha ganado con las redes sociales, ha utilizado las redes sociales y ha planteado una disputa sobre los valores. Y yo creo que nos quedamos en la superficialidad del debate, donde decimos es que manejan muy bien las redes. Sí, ya sé que tienen el poder, parte del poder económico, ya eso lo sé, que no es menor que militen el poder económico lo que están perdiendo, algo que me llama poderosamente la atención. O sea, el sector de las cámaras de comercio, que es el más perjudicado en estos 11 meses, son militantes, en el sentido estricto del término. Son la militancia, no porque no están ganando. Yo entiendo que el poder financiero esté feliz por la timba financiera, pero yo no puedo llegar a entender, salvo que no sea un compromiso político militante, y el poder de las cámaras de comercio o el poder industrial es una militancia. Entonces, la militancia de ciertos poderes, pero no podemos dejar de pensar, y ahí es donde yo la ecuación, y lo digo como dilema porque no tengo respuesta, es si una parte de la sociedad, como bien planteas, no coincide con sus valores, pero están resignadas frente a esa suerte de tsunami ruidoso, porque la pregunta es, yo siempre no tengo claridad, y en las encuestas se ven muchas contradicciones y hay que a veces aceptar menos categóricamente cómo es la sociedad. Está bueno tener estas preguntas y las dudas, por ahí se empieza, es el camino para ir recorriendo. ¿Cuánto la sociedad está tolerando? ¿Cuánto están metabolizando? Una palabra que me tiene absolutamente, pero obsesionado. ¿Cuánto estamos metabolizando democráticamente que tengamos a un presidente así? Porque cuando se metabolizan estos presidentes, se convierten en parte de la escena política. Gane o pierda elecciones. Porque Trump perdió una vez, vuelve a ganar. Claro. O sea, la sociedad ya yo no me fijo tanto en un resultado electoral. Eso pasa. Es parte de la normalidad. Esto también vale. Bueno, pero pasó en España hasta hace poco. Defender al franquismo no se escuchaba en el Parlamento y en el día de ayer lo hizo un congresista de Vox hablando, pero sin ningún tipo de interpretación, a las claras que después del franquismo todo fue muy bien, y esto es parte de esta presencia nueva de ciertas ideas. Yo creo que ahí sí que hay una parte de la clase política opositora que sí, más allá tiene que responder, claro. que tiene que responder. Por eso yo creo que es muy importante lo que hace Cristina Fernández de Kirchner, es decir, yo salgo a debatir. Y no compro, no compro la tesis casi House of Cardiana, o otra vez con las series de Netflix, que estamos obsesionados en creer que no, como sale Cristina, le sube el nivel de rating a Milei. La persona que está trabajando locamente durante 12 horas, ¿ustedes piensan que hacen este tipo de silo? O sea, ¿ustedes piensan que alguien dice, no, como Cristina ahora sale, crece? O sea, de verdad que yo sinceramente pienso que mucha gente no ha ido a un barrio jamás para entender si hacen ese tipo de... Porque ahora viene esta ecuación, otra vez le compras el marco a ellos. El marco de ellos es, como Cristina sale, le beneficia. Esto se dijo hasta cuando ganó Milei, era importante una tercera fuerza y ganó. Alfredo, gracias como siempre. De nada, por gracias. Ayudarnos a entender un poco más, o por lo menos intentarlo. Después veremos qué pasa. Me quedo con lo de metabolizar cosas que antes no eran parte de nuestra realidad. Un gran abrazo y gracias en serio. Gracias a vosotros. Vamos a irnos a una...